Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida del Candidatos Femenino. Lo estamos alternando con el Campeonato del Mundo, ajedrez 960, y bueno, pues nos dejó una partida anterior brutal, ¿no? Un ataque con sacrificios tremendo por parte de Jampi Koneru. También aprovecho para decir que Mariana me pedía que, bueno, pues que estaría genial que siguieses cubriendo pues alguna partida del torneo. Y aquí está esta partida por parte de Lei Tenji de China contra Mariya Musichuk, la hermana de Ana, que también estuvo en la partida anterior. Vamos a ver antes un dato también, bueno, pues importante por refrescar las últimas campeonas del mundo que ha habido en estos tiempos. Y como vemos, China, bueno, pues ha estado prácticamente dominando desde el año 2010, ¿no? Con Hou Yifan. También Ucrania importante porque la propia Mariya Musichuk, jugadora que juega con negras, pues lo estuvo en un par de años. Y Ana Usenina. Por otro lado, sale arriba del todo, algo lejos, Alexandra Kosteniuk, pero a buen seguro Rusia también tiene, bueno, pues algo que decir al respecto. Son los países que están dominando sin lugar a dudas pues el ajedrez femenino, como vemos en los últimos años, y vamos a ver una partida de más poco a poco, con estrategia y bueno, pues muy interesante bajo mi punto de vista. D4, D5 ya en el tablero, C4, E6, defensa eslava, defendiendo principalmente el peón de D5, con ideas de mantener bueno, pues el alfil de casillas blancas fuerte en su diagonal. Si a este movimiento se juega E6, por ejemplo, pues bueno, cumple la misma función de defensa del peón, pero como vemos el alfil blanco queda obstruido por su propia estructura de peones. Caballo F3 más desarrollo, caballo F6, E3, liberando el alfil de casillas blancas, defendiendo el peón de C4 y alfil G4 clavando al caballo. H3 mantiene la clavada y tras estas jugadas G4. Una posición que debilita pues enormemente el flanco de rey, pero a cambio pues está ganando la pareja de alfiles. Caballo E5, caballo B, D7 atacando al caballo, pero ya es tarde y tras los cambios, bueno, las negras pierden esa pareja de alfiles, pero también de alguna manera tienen cierta compensación, ya que el peón de H3 está bien defendido, pero el enroque en corto no va a ser tan fácil por parte de las blancas y bueno, pues al menos la torre de H1 o el alfil, quizás la torre, pues tiene que estar pendiente de esta debilidad que tienen en la posición. Más cambios, C por D5, se captura con el peón. Es posible, bueno, capturar con el caballo también, jugar dama 5 jaque. Te defiendes con el caballo en C3 y aquí si recuperas el peón con la dama, pues bueno, vendría con ataque sobre la torre. Alfil G2 en algún momento tras torre G1 podría ser posible, aunque hay que tener también pendiente esta posibilidad. Y por otro lado, bueno, pues si capturas con el caballo, algún movimiento como alfil de 2 buscando algún tipo de descubierta también son opciones, ¿no? No obstante, aquí se recomienda jugar un movimiento como E6, capturar en C3 y retirar la dama. Por otro lado también, que no lo he comentado, de momento está bien defendido este peón, pero en cuanto se mueva la dama, pues podría haber temas de caballo por G4, el peón de H3 estaría clavado, ya que la torre pues está indefensa. De momento, como decimos, esto no se juega, peón por y caballo C3. La partida continúa con E6. Este movimiento amarilla le costó 30 minutos de tiempo y va a ser un factor también importante para las piezas negras el hecho de ir quedándose con menos tiempo en la posición, ¿no? Se juega E6, quizás buscando una ruptura, ya que las negras también pues tienen, quizás si no falta desarrollo, bueno, pues están un poquito con menos espacio en la posición. El tema es que si rompes directamente tras estos cambios y recapturar con el caballo, se puede jugar alfil G2 y hay muchísima presión sobre el peón de D5, alfil B4 quitando a un atacante, ya que el caballo queda clavado, pero dama 4 jaque, bueno, permite el desarrollo de la dama. El alfil defiende la torre en H1, por lo tanto ya no hay temas con los caballos en esta posición. Y por otro lado, bueno, pues a este movimiento se puede jugar caballo C6, evitando el jaque, aunque no es necesario defender el alfil. Dama D7 sería una buena jugada y el cambio de damas es posible en esta posición. Si dama por B4,
El problema es que tienes este doble con caballo de 3 jaque, ganando la dama y la partida en la siguiente jugada. Bueno, era por ver un poco alguna variante. Juega más tranquila E6, libera el alfil de casillas negras y alfil D2 de momento. Interesante jugar G5 con cierta presión sobre el caballo y a una jugada como caballo H7 reforzar pues el ataque o el control por parte de las blancas en el flanco de rey con algún movimiento como F4. Decide de momento jugar alfil D2 y son las piezas negras las que juegan G5, una jugada que evitan que las blancas pues lo puedan jugar próximamente, pero por otro lado pues también se debilita algo la estructura más, se debilita un poquito más la estructura de peones, ¿no? De momento hay peones doblados. Alfil de 3, la idea de este movimiento pues, es desarrollar el alfil. Como decimos, el enroque no es posible ya que la torre tiene que estar pendiente de este peón y la idea de Tin Yen Li va a ser traer el rey hasta G2, bueno, pues manualmente en 2 movimientos y así buscar este enroque teniendo un rey pues bastante seguro en la posición. Con este movimiento quería decir también que junto con el caballo se prepara la ruptura E4, que es posible para las piezas blancas, también en algún momento F4 podría venir, y el tema es que aquí Marilla juega torre C8, quizás un movimiento como alfil E7 podría ser interesante, bueno, pues desarrollando un poquito el alfil. La idea de este movimiento es interesante en el sentido de que, bueno, pues las piezas negras tienen cierto control sobre la columna abierta en caso de que las blancas puedan buscar el enroque en largo, pero el tema es que no se hace por parte de las blancas. De alguna manera es un movimiento que se anticipa algo, ¿no?, en la posición. A esta jugada alfil E7, la idea es que si rey F1, la partida podría continuar con rey F8, ¿no? También haciendo de alguna manera lo mismo las piezas negras. En caso de enrocar, también interesante verlo rápidamente, esta ruptura H4 ahora es definitiva para ganar la partida. G por H4, torre por, con idea de doblar torres una vez se retire el rey, y en caso de hacer un movimiento como caballo E4, ya que bueno, pues hay ideas por parte de las blancas de jugar G5, también buscar, bueno, pues si no la diagonal blanca, la diagonal para las piezas, para el alfil negro, también la dama podría estar entrando, y a una jugada quizás bloqueando como caballo E4, tienes torre H3, ¿no? La torre estaría atacada, caballo EF6 volviendo y tras G5, a este movimiento me refería, pues hay muchísimo ataque por parte de las piezas blancas y estarían ganando. Por lo tanto, interesante este movimiento siempre y cuando las negras no enroquen en corto. De momento se jugaba torre C8, como decíamos, pero la idea de Tin Lin Ye pasaba por jugar rey F1 para traer el rey a G2. Ahora sí, alfil D6 y rey G2 directamente. Si pensamos en caballo B5 atacando el alfil y luego el peón de A7, pues bueno, pues no funcionaría quizás del todo tras alfil B8. Es verdad que el alfil vuelve a la octava, pero bueno, pues está cumpliendo su función, tiene control sobre la gran diagonal, y el tema es que aunque caballo B5 pues de alguna manera queda defendido todo un poco por parte de las negras, luego vamos a ver una línea tremenda con este mismo movimiento. Se juega, como decíamos, rey G2 y aquí G6, bueno, pues con las ideas que hemos comentado, rey F8 y rey G7. Ahora E4 directamente podría ser interesante para las piezas blancas, no obstante, primero Lei Tingyé conecta las torres, la dama también refuerza la casilla y rey F8 por parte de las piezas negras, ¿no? Nuevamente el enroque en corto, pues tienes esta idea de H4 y tras peón por, no hay nada mejor que hacer. Bueno, pues se doblan todavía más rápidas las torres y aun jugando rey G7 controlando esta casilla, pues no se llega a tiempo y ahora, bueno, pues las negras no pueden ni siquiera ocuparla, ¿no? Con ideas nuevamente de, bueno, pues traer rápidamente, en esta ocasión si E4 entraría el alfil de casillas negras y bueno, pues sería devastador. Volvemos a la partida en la que se juega de momento rey F8 para traer el rey quizás a G7 y ruptura central con E4. Y el tema es que cambia muchísimo todo, ya que por un lado
se está atacando este peón que habíamos comentado que se había adelantado quizás demasiado rápido. También se amenaza directamente jugar E5 y en caso de cambios como va a ocurrir en la partida, el alfil o la dama tras una última captura podría estar tocando el peón de B7 y es aquí donde os decía este movimiento que es una auténtica pasada, jugar caballo B5 con la misma idea, atacar en A7, alfil B8 lo defiende, pero el tema es que ahora optas por un movimiento como alfil B4, se está dando un jaque que anteriormente no pasaba porque el rey estaba en E8 y tras rey G7 tienes esta casilla muy importante para las piezas blancas, que es caballo D6, ¿no? Tocas a la torre, está defendido por el alfil, puede haber cambio de piezas, favorecería con un control tremendo por parte de las blancas, pero el tema es que a un movimiento como torre C1, bueno, cambia completamente la partida y las negras están ganando. Es súper complicado todo esto, ya que tras torre por C1, y se aprovecha que la torre no defiende la casilla de H3 para sacrificar la torre. A rey por H3, activas la dama y ahora este alfil, bueno, pues es donde se está ganando la partida, ¿no? Rey G2, dama H2, si rey F3 mate con la dama en H3, no en G3 que está el peón defendiéndolo, y en caso de retirar al rey a F1 también hay mate con la dama en H1. Bueno, podrían cambiar las cosas muy rápidamente. Evita la jugadora china esos temas, E4 con lo que hemos comentado, y el tema es que, bueno, pues esta captura casi es obligatoria, ya que, bueno, pues estaba entrando también con el peón en E5, cayendo este peón, y aquí se decide capturar primero con el alfil. Alfil por E4 también era posible la captura con el caballo, presionando a las piezas negras, y caballo por E4, a una jugada como dama B6, de alguna manera reaccionando y evitando cambios, ya que es el alfil el que ha capturado y no el caballo. Bueno, y aunque se está tocando en B7, ahora está defendido. Además, la dama en esta posición toca varios puntos. La idea de las blancas podría continuar con alfil por G5 y a dama por D4, eliminando este peón central. Bueno, pues torre D1 y bueno, pues hay piezas expuestas como el alfil. Está la dama que de momento puede defenderlo, pero bueno, pues nuevamente las blancas cogerían bastante control en la posición. Por lo tanto, poco más se puede hacer que hacer esta captura y ahora se recaptura con la dama. Por cierto, el peón de G5 queda defendido una vez el caballo capturó y el peón de B7 está tocado. El tema es que si se juega B6, pues quedarían bastante débiles las casillas blancas en torno al flanco de dama, y aunque las blancas no tienen, bueno, pues alfil blanco, tampoco lo tienen las negras, y quizás es un movimiento que amarilla no quiere jugar, y lo que hace es entregar un peón a cambio de mejorar también pues una de sus piezas, que es el caballo, que prácticamente no tiene movimientos, no está jugando, de alguna manera bloquea también un poquito la dama. Si caballo F6, el peón de G5 podría estar cayendo. Es verdad que en este momento pues viene con ataque sobre la dama blanca, pero el tema es que, bueno, pues decide hacer esta jugada, le cuesta un peón, pero vamos a ver cómo activa este caballo. Tras estos movimientos, de momento se juega alfil F4, también desdoblando los peones, pero aquí Tin Jinlie decide volver con su dama a E4, atacando el peón de F4, y era el momento de activar la dama negra primero, defendiendo dicho peón jugando dama F6. Decide jugar caballo C4, a cambio de perder un segundo peón recupera el peón de B2, lo cual el caballo en C3 quedaría indefenso, y aquí pensando en defender el peón jugando E5, pues simplemente te cae el peón, por lo tanto no es viable, y a G5 tampoco funciona por dama E5. Hay presión sobre este peón que de momento está defendido, pero la idea de jugar caballo E4, bueno, pues está en el aire con doble ataque, y nuevamente el caballo puede activarse rápidamente, ¿no? Viniendo a casillas de salto, ¿no? Bueno, pues se opta por esta línea, por este movimiento, caballo C4, torre a C1. El tema es que si juegas B3, bueno, pues atacando al caballo,
hay posiciones de tablas. Caballo de 2 se ataca a la dama, dama de 3 viene con ataque sobre el caballo, pero tras dar un jaque el peón está defendido por el caballo, el rey se tiene que retirar y ahora sí las piezas negras, bueno, pues empiezan a estirarse de lo lindo muchísimo y estarían en una posición pues prácticamente igualada. Por lo tanto, de momento se juega torre C1, se activa la torre, defiende al caballo, si caballo por B2, tal y como ocurre en la partida. Y el tema es que, bueno, pues tras estas jugadas, el problema, como decíamos, para amarilla, se han hecho solo 22 movimientos y cuenta con solamente 10 minutos en el reloj. En la descripción del vídeo tenéis un poquito la información. Era una partida presencial a ritmo clásico, estamos hablando del Candidatos femenino. Y de momento caballo E2. Se abre la columna C, rey G7 finalmente, y tras caballo por F4, ahora sí se recupera el peón, ahora un poco tarde, dama F6. Nueva ruptura central por parte de las piezas blancas, muy interesante, en la que, bueno, pues no solo la dama controla, sino que el caballo puede saltar en caso de que haya cambios. De momento torre por C1, también las blancas con esta captura aprovechan para activar su última pieza, el rey fundamental defendiendo el peón de H3 y torre de 8 haciendo lo propio las piezas negras. Torre C7 entrando en séptima, ganando el peón de A7. Por otro lado también el caballo, es verdad que lo ha activado amarilla muchísimo, ganando un peón a cambio del peón de F4, cuentan con un peón de menos, pero el caballo ha quedado completamente fuera de juego, ¿no? Bastante lejos de donde se está realizando todas las acciones. Poco más hay que hacer, se captura en D5, caballo por D5 y tras dama D6, dando un doble, la partida continúa primero con dama D4 jaque. El tema es que si en esta posición y tras rey H6 se opta por la captura de este caballo, por otro lado está cayendo el caballo en D5 y las piezas blancas tendrían que tener cuidado. Rey G1, dama F3, control sobre la entrada de la torre dando un jaque con temas incluso de mate y parece que esta posición, bueno, pues vuelve nuevamente a la igualdad. Sabedora Lei Tingye de que, bueno, pues cuenta con peón de más, incluso un segundo cayendo, juega dama F4 dando un jaque y obligando al cambio de damas. Aquí habría un movimiento muy interesante que es G5, dando un jaque. El tema es que no puedes jugar rey G7, por lo tanto si llevas el rey a esta posición te está entrando la torre con temas de mate. Y a esta jugada tienes también dama G4 mate, por lo tanto casi obligado a jugar rey por G5, dama E3 con nuevo jaque y el tema es que, bueno, pues como mejor movimiento quizás es retirar el rey H5, se incorpora el caballo con nuevo jaque y nuevamente, bueno, casi no te puedes ni mover, ¿no? Rey G5, torre por F7 y el tema es que hay un doble jaque a la descubierta y, bueno, pues mate se haga lo que se haga, ¿no? Si caballo C4, por ejemplo, atacando a la dama, dama G3 jaque y a rey H6 por seguir una línea, cubriendo o evitando que entre la torre, pues es la dama la que finalmente daría el mate. Difícil la posición, se opta, siendo muy buen movimiento, G5, dama F4 jaque, se cambian damas en esta posición y F6 salvando uno de los dos peones. Cae el segundo, torre por A7, torre de 2 para caballo de 1 y bueno, pues ganando un peón de F2 que de momento está clavado, pero Lei Tingye lo tiene todo controlado ya que tras H4 crea una barrera contra el rey enemigo que no puede pasar y libera esta casilla para el caballo. Caballo de 1 dando un doble, caballo H3 llega a defenderlo, exquisito la técnica de esta jugadora, sobre todo en esta fase final. H por G5 jaque, F por G5 y para atacar este peón se juega de momento torre A6 jaque, expulsa al rey, torre A5 con doble ataque sobre este peón y tras jugarse rey F6 llegándolo a defender, rey G3, vamos a ver cómo se van a ir avanzando estos peones. De momento caballo C3 dando un doble al peón de A2, caballo por G5 y tras torre por A2 evita los cambios, no solo dando un jaque sino también quedando defendido completamente este peón de F2. Rey G6, caballo H3 y tras caballo E4 con jaque dando un doble de ahí que el caballo pues hubiese venido a esta posición, permite que el rey pueda empezar a activarse.
Tras estas jugadas, torre A1, F3, el caballo se retira de 2, manteniendo un ojo en la posición, y caballo F4 expulsando nuevamente al rey. H6 pues no gana mucho, se retira H7, caballo E6, un movimiento muy importante que vamos a ver a continuación. Torre A3 nuevamente con doble ataque, solo defendido con la torre, y aquí se juega rey H5 por parte de Tin Lingye, dando el peón que no se puede capturar, y de hecho se juega torre 3 echando al caballo primero. Si torre por directamente, pues tienes este movimiento, caballo G5 ganando material instantáneamente, y en caso de capturar con el caballo es la misma idea tras entregar la torre, torre por F3 y nuevamente caballo G5. Se juega por lo tanto torre 3, toca al caballo y este se retira dando un jaque y manteniendo la defensa. Rey G8, rey G6 y ahí temas ya casi hasta de mate. De momento caballo C4, F4 y torre B3 en la posición. Tras estos movimientos caballo H7, hay mate árabe, ¿no?, de caballo y torre en F8, se evita de momento dando un jaque en B6, caballo F6, viene con jaque, rey F8 y torre C5, no dando mate en la octava, sino con la idea de entrar en séptima, ya que si hay algún jaque de momento el rey podría escapar por esta casilla. Tras estas jugadas se juega caballo D2, torre C7 como decíamos, y en esta posición finalmente Marija Muzychuk decide abandonar. Tremendo, me ha encantado, bueno, entre otras cosas toda la partida, pero todo este empuje de peones manteniendo la defensa y bueno, pues activando el rey, el caballo, la torre, etcétera, defendiendo en la columna el peón atrasado, ¿no? El tema es que en esta posición, bueno, pues el problema, como decíamos, no era la octava sino la séptima, se está dando mate en F7 casi se haga lo que se haga, y en caso de hacer o evitar el mate, bueno, pues tienes que entregar material, y ahora el mate sí que se estaría dando directo en la octava. Puede venir un jaque evitándolo momentáneamente, pero es que además bueno, pues cuenta con estos dos peones sanísimos para ganar la partida. Por mi parte nada más, un saludo y hablamos. Chao.